UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola, bienvenidos de nuevo a Derechos Humanos sin Fronteras. Hoy estamos aquí en el lugar donde estamos reunidos todos los defensores de derechos humanos que hemos venido al Congreso Fundacional de Derechos Humanos sin Fronteras. Y antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, que nos permite llevar a más de 3 continentes el primer programa de derechos humanos que se transmite por la televisión chilena. Y como Derechos Humanos sin Fronteras, consideramos que los derechos humanos son universales y por lo mismo su defensa, su denuncia afecta a todas las personas y deben protegerse sin diferencias de ningún tipo. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a nuestros invitados y a las organizaciones que en distintos lugares y escenarios y a veces en difíciles condiciones defienden y protegen estos derechos. A todos, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras. En los últimos programas hemos conversado sobre este evento que se va a realizar en Santiago de Chile, en el cual iban a participar personas y defensores de diferentes partes del mundo. Y es así como hoy tenemos una invitada que está aquí presente en Chile para hablar del tema de los derechos humanos. Ella es María Alejandra Díaz. Bienvenida ahora de manera calurosa y presencial aquí a Santiago de Chile y a Derechos Humanos sin Fronteras. Gracias, Erika, por la invitación. Gracias a la universidad por la oportunidad, a Derechos Humanos sin Fronteras. Nosotros creemos firmemente en que el tema de los derechos humanos tiene que ser transversal a todas las instituciones, a los gobiernos, todo lo que nos atañe a los seres humanos. Entonces, agradezco la oportunidad y celebro este Congreso Fundacional. Bueno, María Alejandra es abogada constitucionalista venezolana. Se desempeñó como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017. Fue representante del Estado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como agente alterno hasta el 2017. Especialista en opinión pública y comunicación política de la Universidad Simón Bolívar. Especialista en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila, magíster en Seguridad de la Nación, magíster en Ciencias Políticas y tiene una especialización en Derecho Humanitario en España. María Alejandra ha tenido varios roles y varios cargos en un escenario bastante convulsionado como es el venezolano y el cual nos ha, digamos, impactado a todos los latinoamericanos. Entonces, quisiéramos antes que nada, María Alejandra, conocer un poco más de cómo ha sido su trabajo, su trayectoria profesional en Venezuela y en la defensa de los derechos humanos. Bueno, gracias. Reitero la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Nuestro trabajo comienza en el sector público en el año 2003, formalmente. Pero desde el año 2001 ya nosotros veníamos asesorando de manera independiente a algunos grupos, algunas organizaciones, algunos movimientos sociales de base en Venezuela, como fueron en su momento los círculos bolivarianos, el Frente Revolucionario Tupamaro, que eran organizaciones o son organizaciones sociales que nacieron al calor y al fragor de la lucha por las reivindicaciones sociales de 1999. Posteriormente comenzamos ya nuestro trabajo en la administración pública, primero en el Palacio de Miraflores, luego en el Ministerio de Comunicación e Información, y una cosa nos llevó a la otra hasta que llegamos por elección popular a ocupar cargo en la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. Ya no en la primera, en la fundacional de 1999,
donde se redacta la Constitución, sino en la propuesta del año 2017 reciente, realmente hace poco tiempo, y que estuvo vigente hasta el año 2020. Y allí, bueno, nos dedicamos al trabajo desde los espacios que nos dieron de defensa, de fortalecimiento de los derechos humanos, pero sobre todo del tema de los derechos laborales, de los derechos sociales, de los derechos intangibles que incluso están previstos en nuestra Constitución, el estudio, la protección y la profundización de los temas constitucionales. Y esa ha sido nuestra tarea hasta ahora, porque creemos, además, que en esta coyuntura que se ha presentado a nivel global, los derechos humanos deben ser transversales, pero además creemos que gobierne quien gobierne, más allá de que sea un gobierno de signo de izquierda o de derecha, los derechos humanos se defienden. Eso es parte de nuestra posición principista con respecto a la defensa de los derechos humanos y en nuestro caso la defensa intransigente, decimos en algunos casos, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. María Alejandra, cuando uno la escucha conversar a usted y en las ocasiones que hemos conversado, uno desde afuera, cuando ve, digamos, la situación humanitaria de Venezuela, donde pues, sus ciudadanos tienen que salir de manera masiva, ¿podría uno decir que la Constitución ha sido insuficiente para garantizar los derechos humanos de los venezolanos? ¿O cuál es la lectura que usted hace de las circunstancias para esta migración masiva? ¿Hay una vulneración o no? ¿Esta vulneración va justamente ligada al incumplimiento de la Constitución? ¿O cómo podría usted darnos un poco más de luces acerca de esta situación? Primero, lo primero que yo haría es entender el contexto de cómo se están dando las circunstancias de esta migración masiva de venezolanos. Venezuela nunca ha sido o no había sido hasta ahora un país en donde el venezolano migrara. Históricamente Venezuela había sido un país, todavía lo es en algunos casos, de recepción de migración. Lo fue en los años 50, lo siguió siendo en el resto de estos últimos años, hasta que la crisis económica generada por factores externos y por factores internos, que hay que reconocerlo. Factores externos, las medidas coercitivas unilaterales, que son una violación, está reconocido así por la ONU, son una violación masiva de derechos humanos, porque no puede un país, por tener el control del sistema financiero global, cercenar derechos de otros países, cercenando además su soberanía. Eso por una parte. Pero también hay decisiones internas que han deteriorado la situación de no solamente de salario, sino las condiciones de vida de los venezolanos, y efectivamente se ha visto una afectación con respecto a la garantía de los derechos humanos. Yo no diría que es un problema de la Constitución como tal, como modelo, porque nuestra Constitución es de las más avanzadas, garantistas, sino más bien un problema de desfinanciamiento de la posibilidad de que el Estado, de forma soberana, ejerza y cumpla con las garantías establecidas. En este caso no el Estado, el gobierno cumpla con las garantías establecidas en la Constitución. Entonces hay varios factores que hay que tener en consideración. Efectivamente, uno de ellos es la voluntad política del gobierno de tomar determinado camino, y ese camino, desafortunadamente, está afectando los derechos humanos, sobre todo los derechos laborales de los venezolanos. Frente a esa coyuntura, el venezolano pues se ve en la necesidad, por un tema de sobrevivencia económica de la familia y propia, de que no siente que haya un horizonte de sentido, de que no siente que haya esperanza, de migrar.
Y esa migración se ha concentrado en poco tiempo, porque la migración en otros países, sobre todo en Latinoamérica, ha sido ante hechos puntuales políticos, peligro de vida, eh, eh, condiciones económicas adversas, pero en el caso venezolano ha sido en muy poco tiempo una migración pues bastante grande de venezolanos al resto de Latinoamérica tratando de buscar mejoras. Venezuela pasó de ser el país que tenía el mejor salario mínimo y las mejores condiciones de vida en Latinoamérica hasta el año por lo menos 2011-2012, y bueno, ahora tenemos una condición adversa con el peor salario de Latinoamérica, eso hay que reconocerlo, incluso incumpliendo lo establecido en la Constitución. Porque, por ejemplo, la Constitución venezolana establece igual salario mínimo, igual canasta básica. O sea, ni siquiera es la renta básica universal que se está propugnando, no, no. Salario digno y justo para los venezolanos. Entonces, esos factores han influido y han confluido para que esa migración se dé de la manera como se está expresando y de la manera como se está manifestando en el resto de los países. El venezolano es un trabajador incansable y eso hace que a donde vaya tiene iniciativa y trata de salir adelante, porque siempre lo hizo en su propio país, pero las condiciones no son las mejores, eso hay que reconocerlo. Y al interior del país, las violaciones de derechos humanos se perciben como, digamos, básicamente ligadas a lo económico, o hay otro tipo de violaciones que amenacen, no sé, lo que se sabe, la libertad de prensa, la vida o la seguridad de las personas. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo se vive desde el interior del país? Bueno, es una situación complicada porque todos sabemos que para poder eh, determinar que un gobierno, un Estado no cumple con los parámetros establecidos en el caso de la falta de garantía para el cumplimiento de los derechos humanos, algunos de ellos tienen carácter prestacional, ¿ok? Algunos derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, todos esos derechos a partir del desfinanciamiento del Estado, a partir del cercenamiento de los ingresos. Venezuela es una economía particular porque su ingreso, el 92%, depende del petróleo, y sabemos que tenemos un embargo unilateral, un bloqueo, un acoso, una persecución unilateral por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y de algunos países del tema de los ingresos petroleros a Venezuela. Eso por una parte. ¿Ok? Que es digamos, el marco externo. Pero hay otro interno que viene dibujándose y que resulta bastante peligroso. Por ejemplo, el tema de la criminalización o la persecución de la protesta por parte de sectores sindicales que están reclamando la justicia social con respecto al tema de salario. Algunos adversarios políticos que desafortunadamente la idea es inhabilitarlos por vía administrativa. Algunos casos, recientemente hay un informe bastante preocupante que emitió una relatoría especial en Venezuela con respecto al tema de tortura y con respecto al tema, ese tema también ha traído mucha discusión interna. Entonces, hay como varios flancos que deben atenderse a la vez, pero el que más le afecta al venezolano de a pie es el tema de la problemática que significa no poder cubrir sus necesidades básicas, porque, te pongo un ejemplo, la pensión en Venezuela es de $15 mensuales, es decir, está por debajo incluso de los parámetros establecidos por la ONU como línea de pobreza. Ni siquiera es $1. Estamos hablando de 50 centavos de dólar diarios. Entonces, eso hace supremamente difícil una vida digna porque no hay un salario justo.
ni para la administración pública nacional, ni para los pensionados que suman 5 millones. Si algo logró avanzar el comandante Chávez fue en reconocer a esos pensionados que anteriormente no eran reconocidos y pasamos a tener un ingreso de cerca de $400 ahora a tener un ingreso de $15, producto, según la visión monetarista de la economía, de que no tenemos ingresos. Y nosotros decimos que hay un tema de fondo que tiene que ver con la soberanía monetaria, y es que tú no puedes cargar el peso de una crisis, inducida o no, sobre los hombros de los trabajadores. Entonces, en el fondo, toda esta situación es un cóctel que a nosotros como defensores de derechos humanos nos preocupa enormemente, porque no queremos que se salga del cauce democrático constitucional el tema de el incumplimiento o el posible incumplimiento de las garantías y de los derechos establecidos en nuestra Constitución, que además constitucionalizó, cosa que no sucedía en la de 1961, todos los derechos humanos, prestacionales o no. ¿Ok? Estamos hablando incluso de derechos intangibles, como es el derecho a la recreación. Nuestra Constitución los protege. María Alejandra, en su trayectoria como abogada, como defensora de derechos humanos, usted ha pasado, digamos, por la época anterior y este nuevo régimen. ¿Cómo han cambiado digamos, las vulneraciones, fortalezas de los derechos humanos en Venezuela, o siendo vulnerados los mismos derechos, o por el contrario, ha evolucionado todo este tablero de garantías y de vulneraciones? O sea, ¿son distintos los derechos humanos que se vulneran hoy o son los mismos de antes? ¿Cómo es esta evolución? ¿Cómo es este escenario? Lo primero que tendríamos que aclarar es, antes de la llegada del presidente Chávez al poder, antes de la Constitución de 1999, Venezuela vivió una época donde desafortunadamente se persiguió a la disidencia, me refiero a la disidencia de izquierda, donde se torturó, donde se desapareció, donde se asesinó. Mi propia familia fue perseguida, fueron encarcelados menores de edad por pensar distinto. Los derechos políticos y civiles estaban completamente vulnerados. El caso de la pobreza, hay informes independientes antes de la llegada del presidente Chávez al poder, que estábamos hablando de pobreza extrema, cerca del 80%, pobreza relativa alrededor de un 63%. O sea, estamos hablando de cifras dantescas, de una violación sistemática de los derechos humanos, pero eso desafortunadamente para las organizaciones internacionales pasaba desapercibido. Te doy un dato. Antes de la llegada del presidente Chávez al poder, a pesar de que en 1989 hubo la violación masiva de derechos humanos por parte del ejército venezolano, con el asesinato de más de 5.000 venezolanos, en el caso del llamado Caracazo, no fue sino hasta, eso fue en 1989, no fue sino hasta 1999, después que el comandante Chávez había llegado al poder, que ese caso se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el presidente Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano. Entonces, el presidente Chávez tenía una concepción, a pesar de que era militar, era un demócrata convencido y tenía una concepción además vertical con respecto a la defensa de los derechos humanos. Si bien podían cometerse excesos, pues no lo vamos a negar, Erika, no era un comportamiento sistemático y tolerado por el Estado. El Estado perseguía, castigaba, y nadie podía decir que era un comportamiento sistemático por parte del propio gobierno, era aupado por el gobierno. ¿Qué hemos visto, sobre todo después de la muerte del comandante Chávez? Bueno, hemos visto desafortunadamente una afectación, sobre todo en nuestros derechos laborales,
del salario digno y justo. Hemos visto un retroceso con respecto a leyes que están vulnerando directamente la Constitución. Ahí vemos la ley de zonas económicas especiales, vemos la ley antibloqueo dictada por la constituyente y la cual en el caso mío personal salvé mi voto porque no estaba de acuerdo, porque colide con la Constitución. Y podemos así mencionar la ley de inversiones extranjeras, o sea, podemos mencionar ese escenario que va debilitando el modelo constitucional, que eso no lo vimos durante el gobierno, por ejemplo, del comandante Chávez. Entonces, nuestra preocupación fundamental es precisamente por ese debilitamiento, porque el marco regulatorio, el marco, digamos, en el que todos, el paraguas en el que todos nos consideramos protegidos, que es la Constitución, desafortunadamente en estos últimos tiempos, producto, además, porque esa es la explicación que nos dan, de que no hay otro camino. Entonces, estamos vulnerando principios de soberanía, principios establecidos en nuestra Constitución en razón de sobrevivir frente al bloqueo. Y creo que eso es muy peligroso porque estamos dejando una puerta abierta para seguir menoscabando, violentando y cercenando derechos que están establecidos en nuestra Constitución, derechos humanos además que están establecidos en nuestra Constitución. O sea que, si entiendo bien, salvar, proteger o garantizar lo que, digamos, lo que está consagrado en la Constitución venezolana podría ser una forma de reconstruir el tejido social, la economía y garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano. ¿Estoy entendiendo bien o...? Sí. Creo que lo primero que tendríamos que analizar frente a la coyuntura que nos ha tocado vivir con el ataque externo que se ha desatado sobre Venezuela, creo que el punto de partida para todo ese plan, cualquiera que sea, tiene que ser el cumplimiento de la Constitución, la recuperación de la posibilidad de, dentro del marco de la Constitución, todo, fuera de ella nada, porque al final la Constitución nos garantiza efectivamente el cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de convenios y tratados, y nos garantiza una vida digna. Creo yo que es lo fundamental en cuanto a la protección de los derechos humanos, la dignidad humana. Bueno, es decir que digamos, un fortalecimiento institucional, nos dice usted que podría ser una vía importante para la garantía de derechos humanos de los venezolanos, si logro Correcto. entender de manera adecuada. Y según yo puedo interpretar, todo esto que usted nos cuenta aplica de una manera importante para las personas que están en Venezuela. Pero me gustaría entender un poco cómo están las personas por fuera de Venezuela, todos estos millones de venezolanos que están por fuera, que me gustaría entender cuál es su situación de derechos humanos, qué derechos tienen cuando se van, qué posibilidad, digamos, de retorno. Todo esto me gustaría que lo conversaran. De nuevo agradecemos a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso, que hacen posible que el primer programa sobre derechos humanos en Chile, llegue a más de 3 continentes. Y hoy, en un especial momento para Derechos Humanos Sin Fronteras, en nuestro evento fundacional aquí en Santiago, donde han llegado personajes, organizaciones y defensores y defensoras de derechos humanos de diferentes partes del mundo. Más adelante, en los próximos capítulos, vamos a contarles cómo se ha ido desarrollando este evento, cuáles son las experiencias que se han compartido aquí en el evento de Derechos Humanos Sin Fronteras. Y bueno, continuamos en este programa con María Alejandra Díaz, quien es juez en Venezuela, y nos viene a contar su experiencia y su percepción sobre el tema de derechos humanos en su país, para compartirlo a ustedes, las personas que nos ven, para que opinen en nuestras redes sociales, para que
se hagan debates acerca de todo esto que se va compartiendo, ya que este canal, Derechos Humanos Sin Fronteras, es una herramienta para debatir, para que con respeto podamos escuchar las diferentes posiciones, las diferentes experiencias en el tema de derechos humanos, para aprender de ellas y para proteger y velar por la garantía de los derechos humanos en las diferentes partes del mundo. Bueno, María Alejandra, veníamos conversando en el bloque anterior sobre el tema de la evolución de los derechos humanos, de diferentes situaciones que van ocurriendo, y quedamos en hablar de los derechos humanos de esta población migrante, esta población que se ha ido de Venezuela y que está, digamos, en muchos lugares del mundo. ¿Cómo es la garantía de los derechos humanos? ¿Existe, por ejemplo, alguna protección, alguna forma, instancia, ya que uno ve que, por ejemplo, tienen dificultades para garantizar a tiempo su pasaporte, sus trámites, no tienen consulado en algunos países y esto dificulta, digamos, sus derechos en otros lados, pero también tienen derecho a votar o no, a decidir sobre su país o no? Cuéntenos cómo es esta situación de la población. Bueno, en este momento hay toda una discusión interna con respecto al tema de la posibilidad de que ejerzan el derecho al voto. La Constitución establece que deben cumplir con unos requisitos en el país donde están, en el país de origen. Deberían estar inscritos. Pero resulta que entonces, en razón de que Venezuela, producto de las sanciones coercitivas unilaterales, de las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones, simple y llanamente hay países que no tienen relaciones diplomáticas con Venezuela y eso dificulta la posibilidad, por ejemplo, de garantizar el derecho a la identidad como se debe. Entonces no se puede cedular, entonces no puede tener pasaporte al día. Eso ha dificultado el cumplimiento a cabalidad, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, a pesar de que se han abierto otros caminos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no hay posibilidades de que las personas que estén allá hagan sus trámites a menos que viajen a otro país. México, que es eventualmente donde se están haciendo ese tipo de trámite. Entonces, si no estás inscrito frente al consulado, entonces no vas a poder ejercer el derecho al voto. Allí hay una discusión interna que debe darse. Nosotros creemos que deben tener derecho, son venezolanos, aunque estén regados por el resto del mundo. Nos preocupa, sí, la situación que se ha dado en algunos países de xenofobia y de persecución contra venezolanos. Creo que debe haber muchísima más actividad, no solo diplomática, sino a nivel de organizaciones internacionales que condenen este comportamiento y compromiso de los países receptores, porque en su momento Venezuela fue la casa grande que le abrió las puertas a todo el mundo y allí hicieron familia, hicieron vida millones de personas en el mundo que fueron recibidas con las puertas abiertas en Venezuela, y creemos que amor con amor se paga. Creo que debe hacerse una revisión profunda con respecto al tratamiento que están recibiendo. Eso nos preocupa enormemente. Creemos que hay que hacer mucho trabajo internacional de convencimiento para el tratamiento que debe dársele a esta migración, pero además, más allá de eso, debe hacerse todo un trabajo para permitirle no solamente el derecho a la identidad, el derecho al trabajo digno, el derecho a votación, a votar. Nosotros creemos firmemente que debe hacerse esto, pero además, y eso hay que reconocérselo al gobierno de Maduro, hay que reconocerle que tiene un plan que ha intentado repatriar. Creo que hay más de 300.000 personas que por esa vía han sido repatriadas de distintos países a Venezuela gratuitamente a través de la línea aérea Conviasa. Ese plan se ha llamado Vuelve a la Patria. Creo que debe incrementarse, profundizarse, ampliarse, pero además comenzar por el respeto interno de los derechos humanos para que esos migrantes, frente a la situación que puedan estar viviendo en otros países,
tengan el incentivo de volver al país. Entonces deben desarrollarse planes específicos para captar a ese migrante que hoy siente que en su país no tiene oportunidades. Y eso parte además del tema no solamente económico, sino además del tema social y el tema de seguridad personal incluso. Entonces es un problema complejo que requiere ideas novedosas, de vanguardia, y requiere el concurso de todos. Eso no lo va a poder resolver el gobierno solamente, y mucho menos de espalda a la ciudadanía. Entonces requiere el concurso de todos nosotros. Por eso te digo que como es un problema tan complejo, nosotros sí creemos que debe haber una solución integral, tanto para que se les permita el derecho a la identidad, se les garantice, y además se les permita el derecho al voto, aun y cuando estén fuera de Venezuela, tienen derecho a decidir sobre los destinos de su país. Bueno, María Alejandra, usted como jueza en Venezuela pues ha ocupado altos cargos y ha sido docente. También es autora de varios libros, entre ellos este que nos ha contado, Los límites del control de la constitucionalidad. Cuéntenos un poco de qué habla usted en su libro en un momento de su país en el que podría decirse que hay una lucha por lograr que la Constitución no sea letra muerta, que la realidad supera lo que está, digamos, lo que se contempla o se busca en la Constitución. ¿Cómo es este desafío? ¿Cómo lo aborda usted en su libro? Cuéntenos un poco al respecto. Sí, hacemos un recuento de las distintas teorías constitucionales con respecto a el papel de los tribunales constitucionales. En Venezuela, nuestro modelo constitucional, que tiene influencias del modelo constitucional norteamericano, sobre todo el modelo que establece los pesos y contrapesos, el check and balance, de aquella famosa sentencia de Marbury y Madison, y que legó en toda Latinoamérica, no solamente en Venezuela, la influencia de la posibilidad, cuando se propuso la Constitución de 1999, de un sistema presidencial, que lo es, pero que tuviese pesos y contrapesos de tal forma que no se pudiesen contemplar excesos. Pero además establece, no en forma de tribunal constitucional, sino en forma de sala constitucional, el papel de control de la constitucionalidad, no solamente de las leyes, sino de los actos y los tratados internacionales por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces nos centramos en el papel de esa sala, que para algunos autores es la supersala. Nosotros planteamos que no puede convertirse en una supersala, que no hay manera para garantizar una democracia participativa y protagónica y el Estado social de derecho y de justicia que no sea a través del ejercicio y de la aplicación de límites incluso a esa sala, que es capaz de interpretar el alcance de leyes, el alcance de actos, anular incluso actos del Poder Ejecutivo si contravienen la Constitución. El garante de la Constitución en Venezuela es esa sala. Precisamente por eso, esa sala tiene que tener límite. Y el límite fundamental del comportamiento de esa sala está establecido en la propia Constitución y como marco regulatorio los derechos fundamentales. Es decir, hay cláusulas pétreas en nuestra Constitución que protegen esos derechos fundamentales, el núcleo duro, y allí entonces nosotros planteamos que esa sala debe tener unos límites, y entre ellos el fundamental está en los derechos humanos universales que prevé nuestra Constitución, que protege y que garantiza nuestra Constitución. Es un estudio bastante interesante, fue nuestra tesis de grado en la Universidad Monte Ávila, y fue honor al mérito y además mención publicación, y bueno, ahí está publicado nuestro trabajo, nuestro pequeño aporte
en la interpretación del sistema constitucional venezolano y del alcance del poder de interpretación que tiene la Sala Constitucional en Venezuela. María Alejandra, ¿puede uno pensar que esta constitución es insuficiente frente a la realidad que atraviesa Venezuela? ¿Es necesario una constitución que abarque, aborde, que pueda hacerle frente a estas circunstancias como tan particulares, a esta coyuntura en Venezuela? ¿O cree usted que la constitución que está puede de alguna manera abordar o ayudar a salir digamos, de la situación que atraviesa el país? ¿Cómo ve usted eso como constitucionalista? ¿Qué cree que es la vía más adecuada? Nosotros creemos que en su momento la constituyente de 2017 hubiese sido una oportunidad de oro para profundizar el modelo que estaba establecido en la Constitución. Desafortunadamente eso no fue así, no por decisión incluso de un grupo de constituyentes, y eso nos dejó como un mal sabor porque no completamos la tarea para la cual fuimos convocados. Pero en esta coyuntura que tiene Venezuela, en esta, digamos, con esta desazón que en algunos casos se tiene con respecto al ejercicio de la política y cómo se viene haciendo en Venezuela, creo que es difícil convocar al país en esta coyuntura a una nueva constituyente, que sería lo ideal para poder profundizar. Pero, por ejemplo, sí creemos que pudiera intentarse una enmienda constitucional para darle profundidad a la democracia participativa y protagónica. Te pongo un ejemplo. En Venezuela, la cabeza de los poderes ejecutivo, en este caso el poder moral, que es tan importante, Fiscalía, Contraloría, Procurador General, está en manos de la decisión que tome en segunda instancia la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, lo que se conoce como el Congreso en otros países. En nosotros, en Venezuela, es la Asamblea Nacional. Es decir, la elección es unas ternas que se presentan, pasan por el poder moral y después las nombra el cuerpo colegiado, que es la Asamblea Nacional. Nosotros creemos, por ejemplo, que para poder profundizar, garantizar la independencia de esa cabeza de poder, eso debería estar escogiendo la gente directamente en voto universal, directo y secreto, y frente al incumplimiento de sus funciones pudiera hacerse un revocatorio. Y poner además algunos límites de actuación para garantizar la verdadera independencia de actuación de esos cuerpos. Entonces, eso nos parece interesante. Nos parece interesante, por ejemplo, revisar el tema de la postulación indefinida, porque no es reelección indefinida en Venezuela. Eso es un error. Es postulación indefinida. Nosotros pensaríamos en la posibilidad de que solamente fuera por un periodo más, es decir, 12 años. Eso nos parecería suficiente en adelantar un proyecto que pudiera sentar las bases para que las futuras generaciones, preparadas durante esos 12 años, en una gestión responsable, pero además con la Contraloría Social real, de personas que estuviesen escogidas en base a credenciales, con un baremo, y que sea la gente, la propia, quien tuviese el poder de decisión. Eso nos parece un fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica. Eso propondríamos nosotros en una enmienda que es mucho más sencillo. En el caso de declarar una emergencia constitucional, creemos que debe dictarse una emergencia constitucional en su momento para poder retomar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la Constitución. Entonces, eso es parte de nuestra visión, de nuestro aporte, desde el punto de vista no solamente político, sino además desde el punto de vista jurídico y de la viabilidad de un proyecto. Nosotros creemos en que la Constitución, es más, nosotros estamos seguros que defendiendo esa Constitución, estamos defendiendo un proyecto de vida y de dignidad del hombre, que tiene como centro la protección de los derechos humanos fundamentales. Haría falta complementarlo con estas propuestas que estamos haciendo
aquí en este momento. Además de, porque según entiendo, para hacer cumplir la Constitución que está, para hacerla realidad, para respetarla y todo, hay un tema, digamos, económico para poder financiar esos postulados Derecho o esos objetivos, ¿sí? que se pretenden con ella. Hay algo más de fondo, se ha roto el tejido social, la institucionalidad, la libertad, la independencia de poderes, o qué cosas se requieren para que esa constitución, digamos, sea vigente de verdad, sea exigible, o es un tema de falta de recursos económicos. Algunos mantienen la postura de que como son derechos prestacionales, para poder cumplir con ellos necesita financiamiento. Nosotros decimos que la visión tiene que ser menos simplista. No es solamente el derecho prestacional. Porque si tú en realidad planteas el tema de la garantía por encima de cualquier cosa, deberías utilizar otras vías para tratar de cumplir con los postulados establecidos en la Constitución. Yo creo que hay, fíjate, nuestra Constitución es una Constitución que en el fondo es una Constitución anti-neoliberal. Si tú mantienes ese postulado durante el tiempo, esa Constitución es subversiva frente al modelo globalizado mundial. Porque es una Constitución no solamente que plantea la soberanía y el dominio sobre los recursos de suelo y subsuelo, que es una doctrina bolivariana asumida desde 1824, porque Bolívar entendió que cuando liberó 5 naciones tenía que darle viabilidad económica al proyecto de república y al fortalecimiento, y por eso la ley de minas de 1824 hasta 1829. De allí venimos nosotros. Si nosotros no entendemos que esos recursos naturales que tenemos en suelo y subsuelo son apetecidos por esas transnacionales, esas corporaciones que hoy incluso se convierten en violadoras de derechos humanos, y ese tema no se toca, por ponerte un ejemplo. Si entendemos eso, hay una pugna de intereses entre esas corporaciones y el Estado soberano dueño de recursos. Si eso tú no lo defiendes y te pliegas al modelo de la corporación o al modelo neoliberal, estás incumpliendo la Constitución. Y eso es una decisión política, no es una decisión solamente forzado por razones económicas, es una decisión política, porque tú decidiste entonces desviar el camino que te establece la propia Constitución. Nuestra Constitución establece un Estado social, democrático, social de derecho y de justicia. Y cuando no hay instituciones fortalecidas, independientes, que puedan ejercer adecuadamente esa justicia frente a una decisión inadecuada, por ejemplo, del Ejecutivo, y no ejerces el control de la constitucionalidad, tú estás debilitando la institucionalidad. Eso, lamentablemente, lo estamos viendo en algunos casos en Venezuela, y eso es lo que nos llama la atención, y eso es lo que nos preocupa, y por eso levantamos nuestra voz. Es decir, no podemos seguir teniendo salarios de hambre cuando nuestra Constitución establece en el 91 que el salario debe ser igual a la canasta básica. Es decir, hay una indexación. Esa figura, por ejemplo, se ha aplicado a servicios, a bienes, a impuestos, a tasas y a contribuciones, pero no se aplica al salario. Y entonces, ¿cómo entendemos nosotros que estamos defendiendo la Constitución si no estamos cumpliendo con ese parámetro, por ejemplo? He allí la discusión de fondo que nosotros estamos dando a lo interno, pero además con toda la hidalguía y en la defensa de los principios. En eso estamos nosotros, defendiendo principios que están establecidos en la Constitución. La verticalidad en el cumplimiento, porque esa Constitución nos garantiza un modelo viable, humano, que permite administrar adecuadamente y
distribuir adecuadamente la renta. Ah, bueno, te dejaron sin renta. Sí, pero si tú tienes autonomía, por ejemplo, tienes autonomía para emitir moneda, no me vas a decir tú entonces que vas a desfinanciar al Estado producto de creerte una teoría monetarista o una teoría de corte neoliberal. Eso está contra la Constitución. Bueno, esa es la discusión de fondo que nosotros estamos dando, porque creemos que el peso de la crisis no lo pueden pagar los trabajadores, inducida o no. Ninguna crisis debe ser asumida sobre los hombros de la clase trabajadora, porque además somos los más y somos los más débiles en toda esta ecuación. Hay que pasar por allí. María Alejandra, pero de todo esto le surge a uno la pregunta, ¿cómo hacer para que los derechos humanos, tal y como están consagrados, sean garantizados por encima de crisis económicas, por encima de modelos, por encima de gobiernos, tipos de gobiernos? O sea, los derechos humanos deben ser garantizados en su integralidad, sí, con independencia de todo este tipo de, tanto de modelos económicos, políticos, gubernamentales. ¿Cómo hacer? ¿Qué instancias hay en Venezuela para la defensa real de los derechos humanos en un contexto tan difícil? ¿Qué le queda al ciudadano para de verdad materializar la universalidad de los derechos humanos? ¿Ante quién Fíjate, acude o cómo es esto? a partir de 1999 se crea la Defensoría del Pueblo, que supuestamente tiene el trabajo de defender los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Está la Sala Constitucional, que funciona como un tribunal constitucional, donde debería existir la suficiente independencia para, por encima de cualquier interés político, de modelo político, de gobierno de derecha o de izquierda, esa sala debería velar por los intereses y el respeto de los derechos humanos. Pero nosotros creemos también, Erika, que hay un problema de falta de preparación de nuestros funcionarios y falta de educación y falta de conciencia. Pero además hay otro tema, y es que la violación de esos derechos humanos permanece impune frente a la justicia. Entonces hay todo un entramado jurídico y político que debe ser preparado para entender que más allá de cualquier particularidad política, llámese de izquierda o de derecha, los derechos deben defenderse. Y esa es nuestra lucha. Es decir, no puede ser que porque tú te dices que eres un gobierno de izquierda, tú vas a violar, por ejemplo, el derecho sagrado a tener un salario justo y digno. Porque eres de izquierda y entonces la excusa es no tengo plata porque no me entran ingresos. Y tú no tienes soberanía monetaria, por ejemplo. Ese debería ser un trabajo automático de las instituciones que deben velar y garantizar eso. Pero desafortunadamente en estos tiempos tan convulsos, entonces ha sido el trabajo de sindicatos, ONG, informes internacionales, organismos internacionales y de cada uno de los ciudadanos. Porque las otras instituciones pareciera que no responden al interés del ciudadano, sino que estarían respondiendo al interés particular del gobierno de turno. Eso es lo que nos preocupa. Por eso creemos en el fortalecimiento de la educación, del poder judicial como garante del cumplimiento de esas, garante del cumplimiento de esos derechos. Porque sea un derecho prestacional, entonces yo no lo voy a cumplir porque no tengo plata. Esa es la excusa famosa. Eso, de allí venimos, los venezolanos venimos de allí, de que en 1961 el Congreso, para poder garantizar el derecho a la salud, se nos dijera, como no hay plata, no hay derecho a la salud. No puede ser. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos profundamente en que hay que sembrar en la conciencia de todos los funcionarios, más allá del gobierno que sea, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Eso no puede ser solamente un eslogan, sino que tiene que ser una realidad. Y eso pasa por la conciencia, pasa por el aprendizaje, pasa por la educación, pero también pasa por la vigilancia de sectores que tienen suficiente poder
para ello. Recuerdo una famosa sentencia, creo que en Colombia, yo lo estudié estando en el posgrado en constitucional, donde se le decía a la gente que no se le podía garantizar, o aquí mismo en Venezuela, allá mismo en Venezuela, no se le podía garantizar el tratamiento para personas con problemas renales porque no había plata. Y en su momento la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno de turno que tenía que destinar los fondos para ello. Entonces, hay un papel fundamental que tiene que jugar el Poder Judicial en el acompañamiento, la garantía de que esos cambios sociales se den para beneficio, para defensa, para protección integral de los derechos humanos y el cumplimiento, además. Bueno, María Alejandra, muchas gracias por contarnos su visión, su experiencia, por compartir todo esto que está pasando en Venezuela y también ayudarnos a entender un poco más todo esto que pasa, ya que como es nuestro trabajo, para nosotros los derechos humanos son cifras y hay que protegerlos por encima digamos, de cualquier circunstancia y de manera solidaria, pues por eso estamos aquí para escuchar y para acompañar en esta finalidad. A ustedes, gracias por permanecer con nosotros aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.